Dios te bendiga, te habla el pastor Daniel Figueroa de la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle. Hoy vamos a estar en la palabra y estamos en el Salmo 23 y voy a tocar sobre lo que es el versículo 4 del Salmo 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bueno y qué preciosa es la palabra de Dios. Siempre podemos recibir la bendición de Dios, siempre que la podamos leer. Diferentes organismos internacionales calificaron a la soledad como la epidemia del siglo XXI. En un mundo que está obsesivamente conectado, quiere decir que tenemos conexión con todo el mundo a través de ¿qué? Del internet, de WhatsApp, de Skype, de Zoom, de toda clase de cosas que podemos contratarnos, que podemos comunicarnos. Pero se trata de un fenómeno global que preocupa a los gobiernos por sus costos sociales y económicos. 1 de cada 3 personas se siente solo o sola en los países occidentales. Y las consecuencias de la epidemia de la soledad se evidencia ¿en qué? En la depresión, en las adicciones a drogas, el suicidio, el abuso de sustancias tóxicas, el tomar, el beber mucho, demasiado, el deterioro de la salud en general. Para que se tenga una idea, solo en el año 2015 y 2014 y 2015, la soledad tuvo un impacto global de 2.3 trillones de dólares. Quiere decir que tuvieron que pagar en cuestión médica o psiquiatras o psicólogos alrededor del mundo por todo esto que sale de las consecuencias de la soledad, 2 trillones de dólares. Hoy quiero invitarte a que juntos miremos el valor extraordinario que tiene saber que Dios camina con nosotros. Y voy a usar la declaración del rey David en el Salmo 23, versículo 4, cuando él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David estaba confiado que él podía descansar en el Señor, confiar en el Señor, porque él no se sentía solo. Él sabía que en medio de la prueba, en medio de lo que estuviera pasando en su vida, él estaba bien acompañado. Quiero decirte algo, hoy tú y yo podemos estar bien conscientes y bien acompañados, porque si somos cristianos y somos lavados en la sangre de Cristo, somos nacidos de nuevo, estamos con Él y Él está con nosotros. Él ha prometido, nunca nos abandonará, estará con nosotros siempre. Cuando ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esta expresión poética, el cual el rey David habla de ¿qué? De las dificultades de la vida, la crisis que enfrentamos continuamente, diariamente, y hoy mismo enfrentamos una crisis que ha matado a miles y miles de personas, y todavía estamos nosotros aquí, todavía estamos nosotros. ¿Por qué? Dios está con nosotros, caminamos con Él. Y no digo que nadie que sea cristiano no pueda morir, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cuando nos toca el tiempo, pues nos vamos y gloria a Dios. Pero cuando Él no quiere, puede venir todo lo que el diablo quiera mandar y nada nos tocará porque andamos con Él.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes? Los riesgos que corremos, las batallas que libramos, incluso el negro valle de la muerte que todos tendremos que atravesar, son cosas que muchas veces nos preocupan. ¿Qué se hará mi esposa cuando yo me vaya, o si me voy, o qué me haré yo sin ella? ¿Quién me hará la sopita? ¿O quién me hará el arroz con pollito? ¿O quién me planchará la camisa? ¿O quién me ayudará? ¿Con quién quedaré? ¿Cómo voy a afrontar la economía? Porque es un solo lado, su ayuda es mi ayuda, porque ella es mi ayuda idónea. Y todos esos temores, todos esos pensamientos, todo eso trae consecuencias y nos hace alejarnos, afligirnos y alejarnos. Y Dios nos dice que no es tiempo de afligirte, ni alejarte, ni estar en soledad. Tú tienes que conocer que a pesar que tú camines en el valle de sombra y de muerte, tú no tienes que temer mal alguno. ¿Por qué? El Señor está contigo. Es ahí en el valle de sombra y de muerte donde surgen las preguntas sin respuesta. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? El bebé que muere en el vientre de la madre, el niño que sufre de cáncer, la esposa de 30 años que quedó viuda con 2 hijos. ¿Cuántas cosas suceden que no tenemos una explicación que satisfaga nuestras expectativas? Paradójicamente, es en medio de estas incomprensibles adversidades de la vida que los hombres y las mujeres de fe se aferran a Dios y a sus promesas. En medio de la aflicción, en medio del valle de sombra y de muerte, en cosas que tú no conoces o lugares que tú no conoces, tú tienes que confiar y estar que aferrado a Dios. ¿Por qué? Dios está contigo. Tú vas de la mano de Dios, no Dios de la mano tuya. Él te está guiando. Él te está guiando. Ahora, David se aferró a sus promesas. Y cuando tú te aferras a sus promesas y a Dios, entonces puede salir de tu corazón un canto en medio del dolor. ¿Por qué? Porque permaneces firmes en la fe. Y muchos toman fuerza en la declaración que David habla cuando declaró en el Salmo 23, versículo 4, aun cuando atravieses. Quiere decir que vamos a atravesar y estamos atravesando. En este momento hay una lucha terrible por un antídoto para este virus que está matando a miles y miles de personas. Y no solamente ha afectado nuestra salud, sino también afecta a nuestra economía, porque la gente está encerrada en sus casas. La gente tiene un temor salir, la gente está asolada, están atribulada, no saben qué pensar, no saben si abrir la puerta para recibir alimentos o salir a buscar alimentos, porque y si se contagian, serán una de las víctimas o serán uno de los que pasan y logran salvarse, aunque atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo. Esta versión dice, pues tú irás siempre muy junto a mí, protegiéndome y guiándome. ¿En qué? Mire, es que en las tormentas la vida debemos saber dónde fijar nuestros ojos y dónde buscar nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestros consuelos. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice que es mejor confiar en Dios que en los hombres. Y dice, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. No solamente decir que confío, sino descansar en Él. Amén.
En esos momentos de presión, en esos momentos de desafío, es mejor confiar en Dios que en los hombres. Porque el hombre quizás te pueda resolver, pero Dios te puede no solamente resolver, sino fortalecerte y sacarte de donde estás y llevarte a un lugar mejor, donde Él te puede pastorear, junto a aguas delicadas, junto a agua de reposo. ¿Se acuerdan en el Salmo 23, versículo 2? Donde David habla de igual manera que él descansaba porque él sabía que el que velaba por él era el Señor, el pastor de él. Así dice el Señor en Jeremías 17, 5, 7. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que no confiemos en el hombre, pero hay cosas que no podemos confiar en el hombre y tenemos que claramente confiar en el Señor. ¿Por qué, pastor? Porque Él nunca te faltará, nunca te fallará, nunca te dejará. En Él se puede confiar. ¿Sabe? Estando nuestro Señor en la agonía de la cruz, Él sintió temor. Temor que no lo llevó a renunciar al plan de redención, sino a buscar la fortaleza del Padre. En momentos dados, anterior de eso, dice que en un momento cuando padecía, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía, él le dolía, él fue hecho de carne y hueso, igual que nosotros. Él tuvo conflictos, pero su fortaleza estaba en el Padre. Él no se quedó con los ojos puestos en los hombres que le resolvieran. En momentos dados, cuando sucedían cosas, los discípulos mismos venían a él y le decían, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer eso? En un momento dado le dice, dale a ustedes de comer a la multitud. Y ellos se quedaban mirándose uno al otro y dice, ¿cómo es que es posible que nosotros les demos de comer? Porque su mirada estaba en los hombres. Ellos veían lo que los hombres veían. Y el Señor quería que ellos vieran lo que Él veía, porque Él tenía los ojos puestos en el cielo, en aquel que puede hacer lo imposible. Hoy yo te llamo a cuenta. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién tienes tus ojos puestos? ¿Quién puede hacer lo imposible para ti? ¿Quién puede traer luz y guía en medio de la oscuridad de este mundo a tu vida? Solo el Señor. Por eso Él te dice que no importa si estás atravesando en el valle de sombra y muerte, no temas mal alguno, porque Él está contigo. Es más, nosotros estamos caminando con Él, porque Él es la bendición que nosotros recibimos. Amén. ¿Sabe? Él nos llevó a renunciar al plan porque su mirada estaba en el Padre. Y se cumplió los propósitos eternos del Padre para rescatar al hombre del pecado. Tú y yo somos llamados a llevar el mensaje. Somos llamados ministros de la reconciliación, que somos llamados ¿a qué? A llevar la reconciliación del hombre con Dios. Entonces tenemos propósito en nuestra vida. Somos llamados a que el hombre se reconcilie con el Padre. Quiere decir que tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas, el plan de salvación. ¿A quiénes? A los pecadores, aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe? En el Getsemaní, el mismo Señor nos enseñó a orar en esos momentos de temor y expectación. No acudió a su madre María, no confió en sus angustias a sus discípulos, prefirió ir al Padre y decirle, como dice Mateo capítulo 26, versículo 39, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¡Wow!
¿Qué pedido? Necesito que me liberes de este sufrimiento, porque me duele, como humano lo siento, me duele, me aflige, estoy sufriendo, tengo temor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu propósito. Muchas veces muchos se bajan de la barca porque las aguas se ponen muy tempestuosas y están cerca de la orilla. Y están confiando que llegarán a la orilla sin ayuda de nadie para salvar su vida. Y muchas veces estar en la barca es mejor que estar en las aguas tempestuosas. Porque en la barca está el Señor y Él nos rescatará. Porque caminamos con Él. Quiero hacerte conciencia de que si tú estás caminando con Él, no importa lo que esté atravesando, no importa lo que esté contra ti, no importa quién sea tu enemigo, Él está contigo. Él está contigo. Él dice en su palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quiere decir que Él es el grande, es el que está en ti. Él es el que está en ti para hacer ¿qué? Para hacerte sentir bien, traer tranquilidad y paz y consuelo. Que a pesar de las cosas que estás pasando, quizás estás pasando hambre, quizás estás pasando soledad, quizás pasando aflicción, quizás pasando un problema en tu matrimonio, quizás pasando con problemas con hijos rebeldes, quizás estás pasando la muerte de un ser querido y no comprendes o no entiendes por qué el Señor se lo llevó. Porque muchas veces pensamos así y no entendemos por qué suceden las cosas en nuestra vida. Pero quiero decirte que en esos momentos tú no estás solo. Dios está contigo. Y simplemente con levantar tus ojos a Él, tu corazón, tus pensamientos y tu voz, Él responde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y nuevas que tú no conoces. Ocultas cosas que tú no conoces, te las enseñará el Señor. Por eso cuando Él dice ir a hablar con el Padre, no habló con su mamá, María, no habló con sus discípulos. Eran 12 solamente, había un ejército detrás de todo lo que estaba sucediendo y un pueblo que lo había negado como el Mesías, porque los suyos vino y los suyos no los recibieron y eran muy pocos. Y sería por eso que Él no nos miró. No, porque prefirió ir al Padre y hacerle un pedido. Líbrame. Hoy tú y yo debemos levantar nuestra cabeza y decirle, Señor, a pesar de todo lo que está pasando, tú estás conmigo, pero líbrame porque esto duele. Esto me incomoda. Pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad en mí. Ayúdame y hazme consciente de que tú caminas conmigo. Porque cuando tú y yo somos conscientes de que Dios camina con nosotros, le estamos diciendo, Señor, no quite de mí tu mirada. ¿Sabe? Yo quiero significar que el Padre no le quitó la cruz. Quiero darle a entender eso, que el Señor de los cielos no le quitó la cruz, sino que le dio valor para someter el temor, para enfrentar la cruz y de esa manera vencer la muerte y el pecado y a Satanás. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que está en el mundo fue uno que fue derrotado en la cruz del Calvario, Satanás. Pero el que está en ti es mayor, es más fuerte. Es más fuerte. Amén. Jesús aprendió que Dios no siempre quita el problema,
Tú y yo tenemos que aprender igual. Por eso Él habló muchas cosas que nosotros tenemos que traer y llevar y mantenerlos en nuestro corazón para poder declararlo en estos momentos difíciles, donde no entendemos, donde no comprendemos. No. ¿Sabes lo que único que Dios removió? Fue la piedra. La piedra que estaba cerrando la tumba donde el Señor estaba, para que Él saliera caminando, porque Él podía atravesar las paredes, pero tenía que hacerlo de esa manera para que tú puedas entender que el Señor es el que remueve la piedra. Él abre las puertas para que tú y yo caminemos de acuerdo a su perfecta voluntad. Siempre nos capacitará para vencer el temor y cargar nuestra cruz. Él nos llama a cargar la cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Es que nos está llamando a morir a nosotros y a darle lugar que Él crezca. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Mire, Él no quitará siempre los problemas, pero te dará la fuerza y te dará el conocimiento de que Él está contigo. Y a pesar de que todo se ponga oscuro y tu corazón palpite, quizás con temor, tú puedas confiar. Él está contigo. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que permite. Amén. Mire, así como Jesucristo venció, lo haremos nosotros también. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y esto es para que podamos entender. Acuérdense que yo dije que Jesús fijó su mirada en el Padre. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! Él fijó su mirada ¿en quién? En el Padre. Nosotros debemos fijar nuestra mirada ¿en quién? En nuestro Señor, que inició y perfeccionó nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, porque sabía que si Él cumplía la voluntad del Padre, el Padre iba a estar contento. Y cuando el Padre está contento con nosotros, derrama bendiciones, derrama la misericordia, derrama todo lo que nosotros no esperamos, o que se nos haga imposible, para decirnos que Él está con nosotros. Ahora, una de las cosas que esto no significa, porque David, conociendo la soledad en algún momento de su vida, no dudó que Dios estaba con él, porque lo conoció desde joven y hablaba con él y Dios hablaba con él y le dio a conocer los planes que él tenía para él. En un momento dado, estando pastoreando las ovejas, su padre lo manda a llamar porque el profeta fue dirigido por Dios a casa de Isaí y vio a los otros hijos, porque de esa casa iba a salir el rey. Y ninguno escogió. Y le preguntó el padre, ¿y no habrá otro? Tú tienes que tener otro, porque Dios no se equivoca. Y él le dijo, sí, hay uno, el más pequeño, el que está allá en el campo con las ovejas. Él le dice, mándalo a buscar porque no me voy hasta que él venga. Y cuando vino, él lo ungió. Él lo ungió como rey. David no conocía la soledad en todo momento de su vida, pero sí lo conoció. Pero todo lo contrario, él sabía que lo que él sentía
cuando se sentía solo, traicionaba lo que él creía. O tenía un mal entendimiento y despreciaba y amenazaba lo que él sentía cuando estaba con Dios, la seguridad que Dios da. Entonces, si pensamos que Dios no está con nosotros, solamente estamos sintiéndonos solos y traicionando y menospreciando lo que Dios trae con su compañía, la seguridad, el bienestar, la luz, la ayuda, el socorro, la paz que Él solo da. ¿Sabe? David conoció quizás la soledad en su familia porque como era el más pequeño, los más pequeños como que son menospreciados y echados a un lado. No se le daba importancia porque los otros eran de buen parecer, eran altos, estaban en el ejército y tenían sus cosas, ¿entiendes? Pero David era el que el papá lo envió a cuidar el pequeño rebaño de ovejas que tenía. Algo que no significaba mucho, pero eran del papá y tenía que ir a cuidar. Cuando Dios te da a ti algo por hacerlo, aunque sea pequeño, glorifica su nombre, porque Él tiene grandes cosas. Las cosas grandes comienzan con cosas pequeñas. Hello. So, también cuando tú estimas las cosas pequeñas, Él te da cosas grandes para hacer. Y eso fue lo que hizo David. Se sintió solo porque se apartaba de su familia, pero estaba bien acompañado mientras estaba con el rebaño del padre, porque en un momento dado dice que vino el león y lo mató, vino el oso y lo mató. ¿Por qué? El Señor estaba con él, le dio la fuerza, la estrategia, el coraje para enfrentar el león y el oso. Yo no sé ustedes, pero yo he visto en los zoológicos, esos leones son grandes. Y los osos también. Y un muchacho en sus teens, en los años teens, porque era un muchachón, enfrentarse a un león con una vara y un cayado. Oh my God, es un milagro. Eso sucede cuando Dios está contigo. Los milagros suceden. Porque Dios es el que lo hace. Amén. Quedar solo en el campo cuidando las ovejas cuando Samuel llegó a su casa, la casa de su padre, buscando el sustituto del rey Saúl. Él no lo sabía todavía, pero entonces cuando lo supo, Dios le dio a conocer que él sería el nuevo rey de Israel. No fue invitado a participar de lo que estaba sucediendo, pero Dios lo reivindicó. Quiere decir que tú estás incluido en el plan que tiene Dios, aunque los hombres no crean, aunque los hombres no lo vean de esa manera. ¿Por qué? Porque el asunto es de Dios, no es del hombre. No fue invitado, pero Dios conocía que él era el que iba a ser escogido. David conoció la soledad cuando se fue a enfrentar al gigante. Había un ejército de Israel detrás de él. Había un ejército delante de él. Y David estaba solo enfrentando a un gigante, a Goliat. No lo acompañó el ejército de Saúl, de Israel. Dice la Escritura que fue solo. Ay, no fue caminando, dice que fue corriendo. Como que, vamos a quitarle este grandote de ahí, corriendo, ya, se acabó. Para que ellos puedan ver que nuestro Dios es grande y podamos confiar en Él. Él atravesó el valle y marchó firme hacia lo alto de la colina solo, dice la Escritura, pero convencido de la victoria. Y esto lo podemos ver en el 1 Samuel capítulo 17. Dios no te dejará en vergüenza. Dios no dejó a David en vergüenza. David confiaba que Dios estaba con él. ¿Y cómo hizo? Corrió. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras parte del ejército de Israel viendo a un muchachón
corriendo hacia un gigante experimentado en la lucha, en la guerra. Y era grande, más grande que los más grandes de Israel. David se confió que Dios estaba con él, que él no estaba solo. Él entendía bien que si Dios con él, ¿quién contra él? Y mire, Dios no lo dejó en vergüenza. También David conoció la soledad con el rey Saúl. Saulo sintió, siendo su suegro, se enceló de él y lo persiguió como un delincuente peligroso. Dice la palabra que David tuvo que refugiarse en el desierto, dormir en cuevas, pero nada impidió que Dios cumpliera su propósito en su vida. Sus valles de sombra y de muerte, la soledad que experimentó en toda su expresión, lo llevaron a decirle al Señor: podré cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estarás conmigo. ¡Wow! Siempre estará conmigo. ¿Sabe? Jesús mismo experimentó la soledad, el abandono y la traición. Y él le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 32, dice: se acerca el tiempo. Sé que la voluntad del Padre se va a cumplir. Cuando ustedes serán dispersados y cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él sabía lo que era la soledad. Él conocía lo que era el abandono y la traición. Y cuando Él les declara esto a los discípulos, yo creo que ellos se pusieron entre ellos a discutir. Yo nunca haré eso. Yo nunca te abandonaré. Yo no te dejaré solo. Yo haré lo que sea posible para que alguien esté contigo. Pero Él le dijo: se acerca el tiempo dado y hecho por Dios, cuando ustedes serán, ¿qué? Dispersados. Y cada uno se irá por su lado. Quiere decir que lo dejarán solo. Sin embargo, yo confío y creo en mi corazón que el Padre estará conmigo. ¿Sabe? El apóstol Pablo sufrió también la soledad. En una cárcel romana que le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, estaba solo, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado. También Pablo conoció lo que era la soledad, pero no se aferró a estar solo, sino que creía y se tomó de lo que Dios le había dicho, que estaría con él. Cuando tú caminas con Dios y tú te relacionas con Dios, tú comienzas a entender que Dios nunca te deja. Él está contigo. Lo que separa a Dios de uno es el pecado. Dice: porque fuimos destituidos, separados de Dios por pecadores. Entonces, mientras estemos en Dios y en santidad, nuestra vida sin pecado, quiere decir que estamos cerca de Dios y Dios de nosotros. Estamos buscando cada día. Por eso la palabra dice que guarde esta salvación con temblor, con temor y cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que es bien valorado delante de los ojos de Dios, porque a Él le costó su Hijo y al Hijo le costó la vida y a mí nada nos costó. Entonces, por eso Él nos llama a ser santo como Él es santo. Que en esa santidad nosotros nos acerquemos para que Él se pueda acercar a nosotros. Y cuando nos acerquemos, creemos que Él es
Entonces, cuando tú oras, ¿a quién le ora? Tendría que salirte afuera para orar porque no hay techo. No, oramos al Dios, oramos al Padre Celestial y Él reconoce quién ora. Y Él reconoce quién eres tú porque tú eres su hijo, lavado en la sangre de su hijo. Y fuiste, ¿qué? Adoptado. Tú eres parte del ejército de Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Por eso Pablo no se sintió solo. Y le dijo, aunque todos me dejaron en mi primera defensa, se fueron de mi lado, me desampararon, pero yo sé, Timoteo, y te lo digo esto para que tú lo entiendas y lo recibas, que el Señor estuvo a mi lado. Qué bueno es saber que no estamos solos en estos momentos de crisis, en estos momentos donde estamos encerrados todos en la casa. Aunque estés sola, no estás solo porque el Padre está contigo. La presencia de Dios está contigo. Cuando tú oras, tú recibes y tú sientes que el Dios de los cielos está contigo. Dios está con nosotros. Es bueno saber que el Dios que habita la eternidad, el Dios que gobierna el universo, el Dios que se sienta sobre las estrellas y el firmamento, el Dios que es todopoderoso, el que lo sabe todo, el que puede estar en todo sitio en un mismo tiempo, el creador del cielo y de la tierra, está con nosotros. ¡Wow! ¡Qué contento! ¡Qué gozo me da saber que en medio de todas circunstancias yo no estoy solo! Dios está conmigo. Dios nos dice lo que le dijo a Jacob en Génesis capítulo 28. Versículo 15 dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Te lo voy a repetir porque creo que no lo recibiste. Tenía que haber dado un brinco donde estabas o donde estés. Génesis 28, 15 dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¡Qué gozo! Y a pesar que estamos encerrados, a pesar que lo que está sucediendo allá afuera está matando gente, no estamos solos. Podemos hablar con Dios, podemos descansar en su presencia, podemos recibir la fuerza, podemos estar cubiertos por su mano y su cuidado. Dios nos dice lo que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, 14. Dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿eh? Que estará con nosotros siempre. Por eso el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Y nos dirige, nos redarguye, nos habla, nos da dirección. Y no nos deja sentir solo. Aunque este es el siglo donde la gente dice, por todo lo que han estudiado, que es el siglo donde la soledad arruina a muchos. A nosotros no nos va a arruinar porque no estamos solos. Mira lo que dice Dios al pueblo de Israel a través de Isaías. En el capítulo 43 de Isaías, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En los momentos difíciles, en los momentos donde no comprendas, en los momentos donde te sientas que estás ahogado, que no hay esperanza, levanta tu cabeza, levanta tu vista y reconoce que Él está contigo. El salmista lo dijo una y otra vez. Yo tengo que repetirle ese Salmo 121 porque es el salmo favorito mío y el de mi mamá. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Se hizo una pregunta el salmista, pero se la contestó porque estaba en su corazón el conocer que Él estaba con él. No estaba solo. El que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Entonces, nos guardará por donde quiera que estamos porque está con nosotros. Su presencia irá con nosotros y nos dará el descanso que necesitamos porque sabemos que hay momentos difíciles
Y cuando pasemos por esos momentos difíciles, Él nos asegura continuamente que estará con nosotros. ¿Sabe? Jesús en el Mateo 28, versículo 20, les prometió a sus seguidores esto: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe que han dicho que el fin del mundo viene una y otra vez y todavía no ha llegado? Porque ningún hombre sabe cuándo será el fin. Solo Dios sabe. Ningún hombre sabe cuándo será la venida del Señor. Solo Dios sabe. Y oigo gente hablando proféticamente, entre comillas, que el Señor viene en 2 o 3 meses, que sucederán cosas que emprenderán la venida del Señor. Tengan cuidado lo que oyen. Se han levantado tantos falsos maestros y profetas que si no estamos con nuestros ojos fijados en la palabra, en Cristo Jesús, seremos también engañados, como dicen las Escrituras. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios nos dice en su palabra que Él no nos abandona. No abandona a sus hijos. Él camina con nosotros. ¡Wow! ¿Qué esperanza tenemos de poder caminar de acuerdo a como Él quiere en esta vida si Él está con nosotros? ¿Sabe una cosa? Los pastores de Palestina todavía usaban la vara y el cayado. Uno para rescatar a las ovejas y para protegerlas y guiarlas. Porque la oveja, tú tienes que llevarla, no vas por sí sola. Tú tienes que llevarla, guiarla. Con la vara que era como un mazo, los pastores se defendían y protegían a las ovejas de los depredadores, animales salvajes. Y con el cayado, que era un bastón con unos 2 metros de largo, los pastores lo usaban para contar. Saber cuánto, que no se haya perdido ninguna. Guiar o rescatar a las ovejas. Lo extendía y lo iba llevando. Las que se querían ir para la derecha, cuando él iba para la izquierda, las iba trayendo con el cayado. Entonces, conocía cómo guiarlas. Y ambos eran instrumentos que ofrecían protección y dirección al rebaño. Y eran imprescindibles en el equipaje del pastor. Como experto pastor que David era porque había cuidado ovejas, él se sentía seguro y tranquilo al saber que el Señor, que su pastor, le inspiraba confianza al pastorearlo con vara y cayado. Porque en el momento que tenía que defenderlo, tenía la vara. Era el momento que tenía que guiarlo y rescatarlo y protegerlo y defenderlo, era el cayado. Confiaba que el Señor lo defendería de sus enemigos que querían devorarlo como oveja indefensa. Porque eso sí, las ovejas son indefensas. Y sabía David que Dios lo iba a rodear de favores y misericordia y que guiaría sus pasos por tierra firme, trayendo tranquilidad y consuelo a su vida en medio de valles de sombra y de muerte. Ahora podemos aprender nosotros a tener la seguridad que tenía David de que el Señor cuida de nosotros como un buen pastor de su rebaño. Y nosotros seremos bendecidos porque seremos libres de todo temor al cruzar nuestros valles de sombra y de muerte. No estamos solos. Qué bueno es conocer que Dios está con nosotros. Amén. Entonces,
vamos a poder vivir seguros de que a pesar de que todo lo que tengamos que enfrentar, todo lo que tengamos que pasar, Dios cuidará de nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento, consuelo, protección, dirección y paz, aún en tierras extranjeras. Entonces, hagamos nuestra promesa de Dios a la nación de Israel nuestra. Y esa la encontramos en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice? No es necesario temer. No estás solo, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te aflijas. No te sientas deprimido. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En medio de la tribulación, en medio del valle, sombra de muerte, Dios es el que te da aliento y ánimo para seguir. Dios es el que te da aliento y ánimo para que te levantes. Él te esfuerza, porque te promete, siempre te ayudaré. ¡Wow! ¡Qué ayuda continua! ¡Qué ayuda! Dios promete, siempre te promete. Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios es Jesucristo, el que mora en nuestro corazón, el que nosotros hemos recibido, el que nos alienta, el que nos da fuerza, el que nos levanta, el que nos lleva más allá de nuestras posibilidades, más allá de nuestros conocimientos, más allá de nuestra fuerza. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Lo vuelvo a repetir, ¡qué bendición! No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querida iglesia, querido amigo, en el día de hoy Dios quiere recordarte que no tienes por qué atravesar esos valles de sombra y de muerte solo. No tienes por qué enfrentar a tus enemigos, a los gigantes solo. No tienes por qué enfrentar la soledad, la enfermedad, la inquietud, el desánimo, la depresión solo. No tienes que enfrentar tus conflictos familiares solo. Dios conoce las irregularidades del camino. Solo Dios sabe cómo guiarte a través del valle de sombra y de muerte. No temas ni te angusties. El Señor quiere acompañarte. El Señor quiere fortalecerte y quiere ayudarte. La palabra habla de que su mano derecha te sostiene firmemente y en Él tienes la victoria. Dios camina contigo. Dilo, Dios camina conmigo. Gracias, Señor, porque tú caminas conmigo. Tú eres mi salvación. Tú eres mi protección. La misericordia tuya me cubre y me guarda. La gracia tuya me salva. Y el amor me da sentido. Tu amor me da sentido y propósito en esta vida. Quiero cerrar con este texto en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. ¿Lo está escuchando? El Señor está en medio de ti y Él te salvará con su poder. Porque por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Vuelvo a repetirlo. Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti. Cumple su palabra. No te abandona. Está contigo. Y te salvará con su poder. No hay otro más poderoso. Él es el Todopoderoso. Por ti se regocijará y se alegrará. ¿Cómo se alegra el Señor que caminemos en obediencia? ¿Cómo se alegra el Señor que recibamos su palabra y vivamos y la apliquemos a nuestras vidas cada día? Por amor guardará silencio
y con cánticos se regocijará por ti. De este es el Señor que yo predico. Este es el Señor que he hablado este tiempo contigo. Uno que no quiere que te quedes en el valle de sombra y de muerte solo. Que vayas a morir, que te vayas a perder eternamente. El Señor que yo predico es un Señor que quiere traer luz a tu camino, que quiere traer vida a tu vida, una vida eterna, continuamente con Él. Él quiere traerte un compañero que te acompañará por siempre. Siempre estaré contigo. Él quiere ser tu guía en esos caminos cual tú no conoces. Él quiere guiarte a través de ese valle de sombra y de muerte. Él quiere guiarte a través de los conflictos familiares. Él quiere guiarte donde tú no puedas llegar para que llegues con Él. ¿Sabe? Lo repito una y otra vez. La palabra indica que nosotros somos separados de Dios por pecadores. Porque por pecadores fuimos destituidos de su gloria. Y el pecado trae muerte. Y como trae separación, lo único que separa al hombre de Dios y Dios del hombre es el pecado. Yo quiero darte el antídoto para que borre ese pecado de tu vida. Para, como dice la palabra, cuando Juan vio al Señor venir para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación sino en Jesús, el Cristo. Yo te quiero dar la oportunidad de que tú te acerques al Padre a través del sacrificio de nuestro Señor, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Haz conmigo esta simple oración con toda sinceridad, con todo tu corazón. Cierra tus ojos si es posible, inclina tu rostro y di conmigo, Padre Celestial, vengo a ti tal como estoy, Señor, afligido, demorizado, en soledad, deprimido, como tú me ves, Padre. Y me arrepiento de todas mis faltas, mis pecados ante ti, Señor, porque sé que a ti solo he ofendido y he sido separado por mi pecado. Yo quiero ser unido, Señor, a ti por la sangre y el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Yo reconozco, Señor, que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y que moriste, que fuiste sepultado y que fuiste resucitado al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre para darme esta vida eterna que yo recibo hoy. Yo me arrepiento, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Padre, oro a ti, Señor, y te doy gracias. Quiero darte la bienvenida. Si has recibido, si has dicho y has repetido esa oración, tú eres una nueva criatura. Y Dios te traerá guianza. Permíteme orar por ti. Padre, bendícele, guárdale, inunda su ser, su mente, sus pensamientos con tu espíritu. Trae la guianza, trae la fuerza, trae el consejo, el confort, el ánimo, la fortaleza que cada uno de mis hermanos y hermanas necesitan en este momento, Señor. Tú solo traerás luz en ese valle de sombra y de muerte para que ellos lo atraviesen, Señor, y seas tú guiándoles, Señor, para que sean, Señor, llevados a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaro hecho y te doy gloria y honra. Sea la gloria a ti solo en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nuevamente nos veremos con otra porción de la palabra. No te olvides, somos la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 de la 71 calle. Y el teléfono es 307-876-7679. No te olvides, te esperamos. Bendiciones.